Hola, buen día, ¿cómo están? Soy Juan Jesús Ramírez Orozco, estudiante del doctorado en educación por parte de la Universidad IEXPRO. Me encuentro cursando el tercer cuatrimestre en la materia Seminario de Investigación 2, que imparte la doctora Vivian Mazariegos Lima. Y en esta ocasión quiero compartirles los capítulos 1, 2 y 3 de la tesis. Este trabajo que está en proceso. ¿Qué apartados cuenta? El primero es portada, índice y luego capítulo 1 dedicado a marco teórico, capítulo 2 donde se hablará de la metodología y capítulo 3 referido al marco conceptual. Por último nos vamos a encontrar las referencias. El primer apartado, como les comentaba, la portada, y lo más interesante a rescatar aquí es el tema a investigar, el cual es el impacto de la familia en el desempeño académico de alumnos de educación primaria. Posteriormente nos vamos a encontrar con el índice el cual ya se encuentra estructurado, paginado, etc. Entramos de lleno a capítulo 1, marco teórico. ¿Qué nos vamos a encontrar? Una introducción, antecedentes, investigaciones, contexto y participantes, análisis de la problemática y por último, impacto del objeto de estudio en la sociedad. Lo primero es la introducción, y aquí aclarar que cada uno de los capítulos contará con una breve introducción que nos permita darnos cuenta cómo está estructurado el capítulo y el tema que estará ahondando. En este caso es una breve reflexión que nos orienta a ver que hay situaciones que reinciden en la cuestión educativa que afectan de alguna u otra forma a los alumnos y al proceso mismo. Y todas estas situaciones apuntan a un factor, a un personaje, a un actor de este proceso escolar. ¿Quién es ese actor? Los padres de familia. Posteriormente nos encontramos los antecedentes, es decir, una breve revisión bibliográfica que me permitió en un primer momento realizar un estado del arte para poder realizar esta investigación. Se realizó en el apartado local, nacional e internacional. El primero, mejor dicho, el rubro local, fue donde hubo un poquito más de complicaciones para encontrar información, lo que me permite darme cuenta de que no hay muchas investigaciones de este tema en mi entidad, es decir, en Jalisco, en Guadalajara, que es donde se llevará a cabo este trabajo investigativo. En el ámbito nacional hay un poquito más información y donde hay un poquito más aún es en el internacional. Posteriormente viene el contexto y participantes. Como les comentaba, se llevará a cabo en Jalisco, en el municipio de Guadalajara, que es capital del estado, específicamente en la colonia Jardines de San Francisco. Es la escuela urbana 190, escuela que se encuentra en el turno vespertino, es del sistema estatal, es pública. Como les decía, es educación primaria, donde nos encontraremos alumnos de 5 a 13 años aproximadamente. Y en la comunidad nos encontramos que cuenta con todos los servicios básicos que de alguna otra forma generan bienestar a la población. El marco teórico, vamos a analizar la problemática, y en este aspecto es muy interesante por el hecho de que vamos a encontrar las dos caras de la moneda. Se pretende en este trabajo investigativo, pues, ver cómo impacta de manera positiva cuando las familias se involucran, qué tanto genera cuando las familias están al 100% involucradas en la educación de sus hijos, de los niños, o por el contrario, qué tanto afecta la falta de apoyo, de compromiso, cuando las familias se desafanan de este aspecto. ¿Y por qué dirigimos la atención a las familias? Porque al ser, nivel primaria, pues son alumnos que son todos menores de edad. Como les comentaba, el rango de edad de 5 a 13 años, por lo que muchos de los aspectos pues recaen en la familia. ¿Qué responsabilidades recaen? Pues vamos a ver alguna de ellas. La asistencia. Si el niño asiste no al plantel es porque se tiene que trasladar, y al ser menor de edad, pues el resguardo le corresponde a la misma familia. El que vayan con el uniforme indicado, aseados, etcétera, que llevan cierto bagaje de conductas, de valores que la familia debe de impartir para la hora de de que ingresen al centro escolar, pues sepan de alguna otra manera convivir sanamente. El aspecto económico, es decir, proporcionar los materiales que se necesitan,
Y un aspecto muy interesante es la alimentación, ya que los alumnos están en un desarrollo físico, emocional, mental. Entonces también todos estos aspectos va o corresponde a la familia. No podemos pedir que los niños se hagan cargo de estas situaciones. Y el siguiente apartado es impacto del objeto de estudio en la sociedad. ¿Qué se pretende con esta investigación, con este tema? Pues lo primero es poder recabar información sobre cómo beneficia la implicación y el compromiso de las familias a los alumnos, qué hábitos, qué rutinas hay que se puedan sugerir a las demás familias, y también reflexionar o hacer ver a las familias qué tanto se afecta al alumno cuando se desafanan, cuando se desentienden de ese compromiso que tienen con sus hijos, no tanto con el plantel, sino con los mismos alumnos. Y por último, pues propiciar una reflexión entre estos dos actores, especialmente entre las familias que no están involucradas o al tanto con el desarrollo escolar de los niños. ¿Quién va a generar esta reflexión? Pues el docente, y que tenga ya los datos para pues poder hacer esta reflexión, esta invitación a cambiar la cara de la moneda. Capítulo 2. Igual que el anterior, empezamos con introducción, tipo de estudio, enfoque, modalidad, población y contexto, instrumentos de recolección, fundamento teórico y formatos de los instrumentos. En este apartado de la metodología, lo primero es saber que el tipo de estudio es un paradigma cualitativo. ¿Por qué cualitativo? Porque buscamos las cualidades de toda esta situación, es decir, de esta vida social que se entiende como la creatividad compartida y por lo tanto es objetiva, y como decía Aguirre, es viva y por lo tanto es cognoscible. El enfoque será fenomenológico, es decir, el fenómeno a investigar es la implicación de las familias en este proceso escolar, enfocados aún un poquito más en nivel primaria. Y este enfoque, el fenomenológico, pues es interesante porque tenemos que buscar la epogea y la reflexión, como lo decía Aguirre. Es decir, el de pronto hacer una pausa y no dar por hecho todo lo que recibimos, y ya analizándolo, reflexionar a fondo de todas estas situaciones que vivimos en el día a día. La modalidad será investigación-acción, o también conocida como investigación-acción participativa. Se pretenderá, parte de la información recabada, propiciar la reflexión y el cambio de los mismos actores o de la población que se está investigando. La población y el contexto, pues será una población de 10 alumnos, 10 familias, de los cuales 6 serán de alto desempeño y 4 de bajo desempeño, tomando la mayoría de alto desempeño porque se pretende obtener qué hábitos, qué costumbres son los positivos, cómo las familias vencen estas situaciones que se nos presentan día a día, para poder compartirlo con aquellas familias que de pronto no lo están haciendo. Comentar a grandes rasgos que la población cuenta con una economía baja, hay carencias, la preparación de los padres de familia es baja, se encuentra entre secundaria y preparatoria, uno que otro por ahí en cuanto a licenciatura, una carrera, y la disposición pues va a ser un punto muy interesante a investigar en este tema, donde pues de pronto veremos qué tanta participación. Y aquí compartir y reflexionar que estamos en un momento histórico, porque venimos arrastrando la situación de la pandemia, y arrastrando porque nos vamos a encontrar con alumnos que traen un rezago, a pesar de que hubo familias comprometidas, todos por el hecho de no asistir durante este año pasadito al centro escolar, pues no es lo mismo, porque recayó la responsabilidad mayormente en las familias. Aunque los docentes compartían estrategias, planeaciones paso a paso, pues no es lo mismo que estando en el aula. Entonces sí, aclarar que vamos a encontrarnos con alumnos generales con rezago, y aún más rezago en aquellos donde no hubo ese compromiso. Instrumentos de recolección son los que nos servirán para obtener esta información, para ahora sí poder empezar a contrastar lo que
vemos lo que recibimos, lo que nos comentan las familias. Se utilizará la entrevista y los cuestionarios. El primero constará de 10 puntos, el cuestionario de 12 puntos, 2 interrogantes. La entrevista se realizará de manera personal con las familias. Buscaremos un espacio y un aula en el centro escolar. Seremos breves, se grabará para posteriormente poderla pasar de manera fiel toda la información. Los cuestionarios se enviarán para que los papás los respondan y ya estamos próximos a implementarlos antes de este receso escolar. Posteriormente, con esta información pues se interpretará mediante la triangulación de datos, la revisión de literatura, cuestionarios y entrevistas. Y dentro de este capítulo 2, las consideraciones éticas que implican estos instrumentos de recolección, es decir, se reflexionará, se compartirá con los padres que es solamente para esta investigación, que no se hará mal uso de sus datos. Y entramos al capítulo 3, el último, dedicado a marco conceptual. Igual cuenta con una introducción y aquí hablaremos o especificaremos ciertos conceptos. ¿Cuáles? Pues van a ser 5. La educación, niveles educativos, especialmente educación primaria, escuela, perfil de egreso y familia. Y antes de comenzar con el primero, que es educación, quisiera enfatizar en que todos estos conceptos son amplios, son ricos en información, incluso polémicos, están cambiando de un momento a otro. La educación ha cambiado de un momento a otro, de manera global, específicamente en nuestro país. Igual con la familia, el concepto de familia, que es muy rico. Y entonces, pues aquí comentar que la educación y la mayoría de conceptos estaremos basándonos en los aspectos legales, en el artículo 3, la Ley General de Educación, ¿verdad? Y alguno que otro que nos abone. Niveles educativos, recordar que hacer educación pública, pues el artículo 3 marca que hay distintos niveles. Nosotros hablaremos de educación primaria y todo lo que conlleva. Posteriormente, la escuela. La escuela es aquel centro donde se propicia este aprendizaje, así nos lo marca la Ley General de Educación. Y pues también un breve, súper breve repaso histórico donde ya hay un plantel dedicado, un lugar a este proceso, ya que al inicio de la historia pues todo era de manera oral, de generación en generación. Y el perfil de egreso igual, analizaremos planes y programas, especialmente de la primaria, para pues poder ahora sí identificar si los alumnos son de alto desempeño o bajo. La familia aquí es el concepto más amplio, donde pronto puede haber cierta polémica, pero que hay un autor, Gutiérrez, que es el que nos apoya y nos propicia la reflexión de la familia y de cómo se debe de involucrar y cómo la debemos de entender. Quiero volver a reiterar que son conceptos muy ricos y por lo tanto pues se puede investigar más. Lo que encontraremos en la tesis no es todo, sino es lo más concreto que nos aporta a nuestro tema. Y por último, las referencias, toda esta revisión bibliográfica que se hizo para poder sustentar este trabajo de investigación. De mi parte es todo, les agradezco su atención, quedo a sus órdenes, saludos, que estén bien.